Bienvenidos a Avance Noticias, les saluda Gisela Jiménez junto a mi compañero Oscar Cerrato en edición. Estamos listos para presentarle las noticias más destacadas, tanto nacionales como internacionales. Los invitamos a que nos siga en nuestras diferentes plataformas, nos puede encontrar como Avance HT. Comenzamos nuestra sección informativa del día de hoy. Autoridades policiales han entregado a los miembros de la DEA al hondureño Norlan José Carrasco, quien fue pedido en extradición por el gobierno norteamericano por tráfico de droga hacia esa nación del norte. El hondureño Norlan Carrasco, alias El Catracho, enfrentará 2 delitos relacionados con el tráfico de drogas en Estados Unidos, según la acusación de la Corte del Distrito Oeste de Columbia, quien pidió la extradición a Honduras. Operación policial exitosa que consiste en entregar a las 35 personas hondureñas solicitadas en extradición por parte de Estados Unidos de Norteamérica. Ustedes han sido testigos desde el momento en que salimos de las instalaciones de la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales con rumbo a la base. Todo se llevó de conformidad a lo planificado, entramos sin ningún tipo de novedades y hemos firmado ya el acta respectiva que concreta pues la parte final del proceso de extradición. Es importante hacer del conocimiento que los cargos que enfrenta Norlan Carrasco López en este proceso de extradición, el primero es conspiración para distribuir y poseer con la intención de distribuir a bordo de una aeronave registrada en los Estados Unidos 5 kilogramos o más de una mezcla y sustancia que contenga una cantidad detectable de cocaína. Y el segundo cargo es distribuir a bordo de una aeronave registrada en los Estados Unidos 5 o más kilogramos de una mezcla y sustancia conteniendo una cantidad detectable de cocaína. Él está siendo requerido por el estado este del Distrito de Columbia por estos 2 cargos de narcotráfico. ¿Cuál será el 36? El 36 ya estamos nosotros haciendo las coordinaciones, es Michael Powery Wood, el siguiente que será entregado a las autoridades, ya el juez natural que conoce su causa, autorizado su entrega, pero recuerden que esto lleva un proceso. El proceso es que todos y cada uno de los magistrados firmen dicha resolución, esa resolución llegue a los canales de relaciones exteriores para que esto a su vez sea remitido a la embajada norteamericana y ese proceso es lo que estamos ahorita evacuando para que se dé la fecha específica de su salida. ¿Tienen pendientes? ¿Cuántos tienen pendientes a él antes de su extradición? ¿A quién se le permitió ver? Me preguntaron 2 al mismo tiempo. ¿A quién se le permitió ver a él antes de su extradición? Él está siendo visitado permanentemente por sus abogados y también por su familia. Él ha pasado pues un tiempo, un espacio con su familia prácticamente para despedirse 24 horas antes de su salida. Él lleva pues, está gozando de muy buena salud. Ayer se le hizo su prueba de COVID, él no tiene ningún tipo de problema y ustedes lo vieron pues, él va ya preparado y gozando de buena salud para enfrentar estos cargos en Estados Unidos. ¿El otro detenido? ¿Procesos tienen pendientes? Michael Powery Wood es el siguiente persona que ya está finalizado su proceso, ya está la autorización por parte del juez natural que conoce su causa y será la 36 personas entregada a las autoridades norteamericanas. ¿Cuántos quedan, comisionado? ¿Cuántos quedan? Por capturar, hermano, hay alrededor de casi 30 órdenes pendientes de ejecutarse, más sin embargo hay 4 personas que ya están capturadas y que están con proceso, 3 de ellos en nuestro país y Michael que está pendiente también ya, que él ya prácticamente pues tenemos luz verde para proceder a su extradición. ¿Esta semana la próxima? Definitivamente es un éxito de parte de la Policía Nacional y de todas las instituciones que se involucraron. Recuerden que aquí hacemos pues un trabajo en conjunto con la base aérea, con Fuerzas Armadas, con Migración para el trámite de pasaporte y todo el proceso que corresponde a la Policía Nacional, que es la seguridad, custodia, traslado y entrega a las autoridades norteamericanas. Continuando con más información, el miembro de la Junta Nominadora, Olvan Valladares, pide a los políticos generar confianza en dicho proceso. Avanza muy bien, yo estoy muy satisfecho porque la Junta con su Secretaría Técnica y sus auxiliares ha podido vencer el tiempo, que ha sido muy corto, extremadamente corto. Es una realidad, lástima que siempre los hondureños
comenzamos las cosas demasiado tarde. Si esto se sabía que venía dentro de 7 años, debimos haberlo estado haciendo ya desde hace mucho tiempo, porque lo que más nos ha consumido el tiempo son la elaboración del reglamento, que es bastante grueso, la elaboración de los perfiles de las personas que vamos a atender. Hemos tenido que recurrir incluso a asesoramiento o a hacer un comparativo de lo que tienen otros países en materia de selección de candidatos para la Corte Suprema, y eso toma tiempo, pero yo sí quiero transmitir un mensaje de confianza al pueblo hondureño hasta este momento. Yo he garantizado que vamos bien, no ha habido intromisiones de nadie, hay rumores, como siempre, se ha estado corriendo la voz desde que se pretende hasta modificar la ley precisamente de la Junta, pero dejémoslo así en el nivel de rumor, pero siempre hay que estar muy atentos, la sociedad tiene que estar muy atentos de que esas cosas no ocurran, porque tal vez por primera vez podemos conjuntar, si Dios nos ayuda, si los abogados notarios se inscriben, que eso es muy importante, y sobre todo las mujeres notarias. No son muchas en Honduras y tenemos la obligación de proponer 23 abogadas profesionales notarias que reúnan todos los requisitos que estamos pidiendo. Si la Junta hace un buen papel, pero no responden los abogados notarios, es como que si no hubiéramos hecho nada, porque habría que hacer modificaciones a última hora y eso trae sospechas, trae pensamientos negativos y continuamos en esta angustia, esta zozobra que los hondureños hemos mantenido durante tanto tiempo. A partir de este día, la Junta Nominadora pues recibirá postulaciones a aspirantes a magistrados de la Corte Suprema de Justicia. La Junta Nominadora pues lanzó formalmente la convocatoria a todas las personas que cumplan los requisitos constitucionales para que se postulen al proceso de la elección de la nueva Corte Suprema de Justicia para el periodo 2023-2030, así que tienen del 30 al 31 de octubre del presente año para postularse. El comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública, Vladimir Mendoza, detalla sobre los acercamientos con la Junta Nominadora. Bueno, el día de hoy vamos a tener una visita de parte de los miembros de la Junta Nominadora con el fin de establecer parámetros en cuanto a la publicación de la información, tal como lo establecen los artículos 4 y 13 de la Ley de Transparencia. También vamos a ver otros temas como es la protección de datos personales confidenciales, relacionados con los derechos ARCOS y como un derecho fundamental, más de que viene a fomentar y a fortalecer la democracia, la participación ciudadana, la rendición de cuentas y sobre todo que la ciudadanía tenga de primera mano la información de parte de la Junta Nominadora y que la información sea veraz, completa, adecuada y oportuna. Que determina y actualmente lo que establece la ley es que el artículo 14 y 15 todavía siguen vigentes, entonces sobre supuestos es muy difícil brindar algún tipo de opinión o indicar de que va a violentar algún derecho fundamental o el proceso no va a ser transparente. Bueno, hoy tenemos, como le indicaba, el primer acercamiento, la primera plática con la Junta Nominadora y de ahí vamos a ver la documentación ya generada de primera mano. Bueno, la semana antepasada fue brindado ya de manera pública y ante toda la ciudadanía el informe de verificación del primer semestre para el del año 2022. De hecho, sí existe una mejoría de parte de las instituciones obligadas, o sea, de parte de todas las instituciones estatales. Sin embargo, existen todavía y aún instituciones que no están brindando información. Y lo que ya corresponde, ya tal como lo determina el reglamento de sanciones por violaciones a la ley de transparencia, pues es la apertura del expediente de sanción, llamarlos a audiencia de descargo y posteriormente emitir una resolución en donde puede ir una sanción entre medio a 50 salarios mínimos, dependiendo de la gradualidad de la sanción o de la violación. Entre otros de los temas, la bancada del Partido Nacional pues reaccionó y explica por qué abandonaron los curules en el hemiciclo legislativo. Es una falta de respeto, yo creo que no solo a nosotros, sino que también al mismo pueblo hondureño. Y cuando dice que nos van a suspender, que la ley orgánica, que nos van a expulsar, que dice esto, que dice lo otro, miren, si ustedes recuerdan, y es recientemente, estamos hablando de la Semana Morazánica,
no vino toda la bancada de Libre a sesiones y nosotros estábamos ahí. Y después de casi 3 horas, solo llegó a decir el ingeniero Redondo de que no había quórum y que se convocaba para el siguiente martes, que estamos hablando fue para ayer. Entonces, todas estas irresponsabilidades que son reiterativas de la Junta Directiva, todo tiene un límite y nosotros, ustedes son conscientes de ello, que estamos siempre presentes y particularmente con toda sinceridad este servidor. Si convocan a las 3 de la tarde, estamos 5 minutos antes de las 3 de la tarde sentados ahí. Si convocan a las 11 de la mañana, estamos 5 minutos antes. Creo que el pueblo hondureño se merece muchísimo respeto y en ese aspecto esas amenazas son inaceptables también. Desde nuestro punto de vista, aquí junto a las compañeras y los compañeros, aquí estamos los 86 diputados, 43 propietarios y suplentes, juntos en una posición realmente que es irreversible en el sentido de que queremos que se construya patria, queremos que se hagan las cosas bien y no pueden estar diciendo que en los congresos pasados sucedía lo mismo. Este es un nuevo congreso y ojalá que lo tomemos de esa manera. El portavoz del CONADEN, Ariel Díaz, asegura que realizan un análisis sobre la ley de monitoreo en medios para garantizar la libre expresión. Bueno, en primer lugar, desde el Comisionado Nacional hemos hecho un análisis preliminar donde no se han encontrado incompatibilidades hasta el momento con el estándar internacional. No obstante, estamos haciendo un análisis más profundo para hacer un examen de compatibilidad con estándares estrictamente relacionados con la libertad de expresión y la libertad de prensa, de modo que no exista ninguna restricción arbitraria, desproporcionada e ilegal a la libertad de prensa o a la libertad de expresión. El Estado de Honduras está obligado a garantizar legalmente esta libertad de expresión. El reconocimiento de esta libertad de expresión pasa necesariamente porque el Estado de Honduras se abstenga de restringir arbitrariamente este derecho humano. Este es un derecho fundamental en las democracias, es un derecho sin el cual las democracias no podrán tener un desarrollo sano y coherente con los derechos humanos, y sin democracia no hay derechos humanos, por lo que el Comisionado Nacional de Derechos Humanos expresa su constante alerta frente a estas restricciones que podrían ser incompatibles eventualmente en la práctica, aunque en la teoría en este momento no exista una desproporción. Supuesto, de hecho es un mandato constitucional del Comisionado Nacional de emitir recomendaciones para que el Estado de Honduras no se abstenga de restringir arbitrariamente los derechos humanos, particularmente la libertad de expresión, como lo reitero, derecho sin el cual no existe un Estado de Derecho y sin el cual los derechos humanos no pueden ejercerse de manera efectiva. Claro, de hecho Honduras ya tiene varias sentencias y recomendaciones en el ámbito internacional, dentro de ellas el caso López Long versus Honduras, donde se le reitera al Estado de Honduras la necesidad y la obligación de garantizar, reconocer, respetar y promover el derecho a la libertad de expresión de todas las personas para que pueda desarrollarse un Estado de Derecho en condiciones saludables. El canciller de la República, Enrique Reina, considera que la posición de Honduras ante la guerra debe ser neutral. El respeto a la soberanía de los estados. Sin embargo, la política exterior de la presidenta Castro considera que las guerras solo afectan al planeta, las guerras nos traen un precio enorme a los países y sobre todo a los países pobres como Honduras. Entonces, la presidenta y el gobierno de la presidenta de la República considera que la posición de Honduras conforme a la guerra debe ser de neutralidad. Debemos hacer un llamado a los gobiernos que negocien paz, que se busque la paz, mantener estas guerras que solo beneficia o a potencias
o que solo beneficia intereses particulares de estos grandes países, no beneficia en nada a Honduras. Entonces la posición de Honduras por eso es abstenerse en este tipo de casos en relación a que se debe respetar la integridad de los estados, pero también yo creo que debe haber una voluntad política de todos los estados de buscar la paz y que no se busquen estas guerras conflictivas en el mundo, y por eso esta posición es prácticamente un llamado a que se busque precisamente alto a la confrontación, alto a las guerras que no benefician a nadie. Los precios de la energía, los precios de los alimentos, los precios de los fertilizantes están altísimos en el mundo, los transportes de mercancías, todos nos afectan. El problema de la fortaleza de unas monedas contra otra que nos puede obligar a devaluar el empira, las exportaciones. Entonces el llamado prácticamente es un llamado de atención, creo yo, a la comunidad internacional de que las guerras deben parar, y para todos los sectores, sin tomar partido por un lado ni por otro, sino para que las guerras se acaben. La abstención es un voto de fuerza. Usted vota a favor o a veces vota en contra, pero también un voto de abstención es un voto de un llamado de atención. Y le voy a poner un ejemplo. Suiza ha tenido durante años una posición neutral conforme a todas las guerras del mundo. Entonces yo creo que hay que también, en la política internacional se conocen los temas también del poder, el poder suave se llama, el poder de las naciones, que ejercen las naciones conforme a criterios como lo son la responsabilidad, como son criterios de reconocimiento a la capacidad que tienen los gobiernos. Entonces yo creo que el llamado debe ser ese, a que se acaben las guerras en el planeta, que solo vienen a traer más destrucción. Gracias por continuar con nosotros. La directora de la Cámara de Comercios de Industrias de Tegucigalpa, Paola Díaz, lamentó pues las pérdidas millonarias ocasionadas por las lluvias en el país. Lamentablemente, todo el cambio climático y las lluvias que hemos estado teniendo en el país en estos días a causa de la tormenta Julia producen un impacto enorme económico. De hecho, pues ya se tienen algunos números preliminares por parte de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, que es alrededor de 1.800 millones de lempiras, las pérdidas que puede implicar todo estas lluvias que hemos tenido en este momento. Y eso obviamente, además de afectar esta producción en este momento, afecta también el tema de la inversión, porque en tanto solo estemos atendiendo en estos momentos de emergencia, cuando ocurren estos desastres naturales y no se tenga una planeación estratégica y se vayan corrigiendo y se tomen medidas para evitar que esto suceda año con año en esta temporada, entonces eso también repercute en la inversión. Claro, en este momento, ¿verdad? Y que puede ser a corto plazo, pues debe hacerse los bordos, ¿verdad? El mejoramiento de estos bordos, también toda la parte de dregado de las aguas para sacarlas, y posteriormente ya puede ser a largo plazo pensar en lo que son las represas, pero esto ya estamos hablando de que toma alrededor de 3 o 5 años. ¿Esto también tiene un impacto en las fuentes de empleo? Definitivamente, al afectar la inversión, ¿verdad? Y que inversionistas tanto nacionales como extranjeros no puedan invertir en el país, se afecta directamente lo que es la generación de empleo que nuestro país necesita tanto para lograr el desarrollo que todos los hondureños queremos. Así es. El sector agroalimentario en este momento, ¿verdad?, ha sido el mayor afectado, toda esa zona del Valle de Sula, como todos ya sabemos, y ellos son grandes generadores de empleo, como usted lo menciona en este momento. Entonces sí es muy preocupante y lamentable esta situación. Sí, todavía no hay así como una cifra ya establecida, pero obviamente afecta el Producto Interno Bruto, afecta el crecimiento económico de nuestro país, y probablemente no se van a cumplir las cifras que el Banco Central de Honduras había proyectado. A consecuencia de todo esto que estamos viendo en este momento y de esas enormes pérdidas, sí debería ser algo que se pudiera ir analizando de hacer por parte del Banco Central y establecer las nuevas proyecciones con que podríamos cerrar este año 2022. Siempre en temas económicos, productores de la cadena de frijol se encuentran pues realizando el reencuentro de las pérdidas provocadas por las lluvias ocasionadas por la tormenta tropical Julia. Tenemos ahorita en este momento alerta en los distintos comités departamentales. Todos los coordinadores de cada departamento están haciendo el levantamiento de las pérdidas.
Ya tenemos el reporte de Olancho con 1.443 manzanas. En el caso de Francisco Morazán estamos con alrededor de 400 manzanas y estamos todavía en espera de los reportes de los demás departamentos del Comité Nacional de Cadena, que es Olancho, Lloro, Comayagua, Santa Bárbara, Lempira y Copán. Santa Bárbara ha hecho el reporte parcial, Lempira reportó que el último frijol que estaba en cosecha de una empresa que se llama La Flor en Caiquín, pues se les arruinó también. Que el volumen es poco, pero realmente para una empresa pequeña perder 200, 300 quintales, pues sí es significativo, los puede llevar a la quiebra. En este momento, pues nosotros estamos haciendo un llamado al gobierno para sentarnos como entes responsables, no solo el sector productivo, sino el gobierno, para establecer alguna estrategia y algunas políticas que puedan facilitar la siembra, tanto de lo que queda de postrera como de postrera tardía, porque se necesita garantizar el suministro de frijol para el próximo año. Las pérdidas ahorita de los compañeros pues los han descapitalizado. Si se siembra para postrera tardía va a ser necesario tener infraestructura de riego, entonces tenemos que sentarnos para ver qué mecanismos establecemos para que los compañeros podamos tener acceso a poder tener infraestructura de riego. Tenemos que abordar el tema de semilla porque no hay suficiente semilla, de hecho para el bono tecnológico tuvieron que traer semilla de Nicaragua, entonces estamos un poco preocupados y yo creo que sí, ya llegó el momento de que el gobierno se siente con la cadena de frijol. No es posible que no nos hemos vuelto a sentar en un tema tan delicado desde principios de septiembre que estábamos queriendo llegar a un precio de garantía para estimular la producción, cosa que como ustedes saben no se dio, fue una negociación fracasada, el gobierno no quiso ceder ante esto y esto pues afecta para que la gente quiera sembrar para postrera y postrera tardía. No podemos estar dependiendo, hace años no dependíamos como estamos dependiendo en este momento de la importación de granos de Nicaragua y eso no es saludable. Nicaragua también ha tenido sus problemas climáticos y Nicaragua es el que abastece prácticamente El Salvador en su mayoría, así que tenemos que tomar medidas para empezar de nuevo a estos procesos de tener seguridad alimentaria producida localmente. Hemos cuantificado completamente porque ahorita la pérdida básicamente va en lo que son la mano de obra que se invirtió, en lo que es la semilla, lo que es fertilizante que se invirtió y todo depende también del sistema de tecnificación. A continuación le presentamos el estado del tiempo para el día de hoy, donde una convergencia de vientos y humedad proveniente desde el Mar Caribe y Océano Pacífico generarán lluvias y chubascos con tormenta eléctrica en varias regiones del país. A continuación, el pronosticador de turno, Will Ochoa, con más detalles. Muy buenas amigos, es un placer saludarles y darles a conocer las condiciones atmosféricas que estarán imperando este jueves 13 de octubre debido a la convergencia y vientos provenientes del Mar Caribe, así como también del Océano Pacífico. Se nos estarán dando lo que son lluvias y chubascos de débiles a moderados con tormentas eléctricas en áreas de las regiones occidente, suroccidente y sur. Para las demás regiones tendríamos nada más lo que son precipitaciones débiles y aisladas, los oleajes normales en la costa norte de 1 a 3 pies y levemente alterados para el Golfo de Fonseca de 2 a 4 pies. A continuación les detallaremos las temperaturas en las diferentes regiones del país. Continuando con más información, la coordinadora de vigilancia de COVID-19 e influenza, Pamela Olivera, brindó detalles sobre el último boletín del avance de COVID-19 en el país. La actualización epidemiológica para la semana número 40 en el COVID-19 tenemos un total de casos para 2022 de 76.668 casos,
Siempre las edades entre 20 y 49 años son los que presentan el mayor número de casos. Tenemos un total de fallecidos de 561 y los mayores de 60 años son los que presentan el mayor número de fallecidos a nivel nacional. Los departamentos de Cortés y Francisco Morazán presentan el mayor número de casos, así como el mayor número de fallecidos a nivel nacional. Para el día de hoy tenemos un total de 16 hospitalizados, uno de ellos en unidad de cuidados intensivos en un hospital de la Secretaría de Salud. El porcentaje de vacunación, la buena noticia de hoy es que ha aumentado el primero y el segundo refuerzo. Siempre invitamos a la población a que cumpla el esquema de vacunación, comience su esquema si aún no lo ha comenzado y completen las vacunas el primero y el segundo refuerzo. En los centros de albergues a nivel nacional se está haciendo siempre la vigilancia de las enfermedades respiratorias, se da asistencia, así como también se ofrece la vacuna. Invitamos a toda la población que, a pesar que el COVID ha disminuido en un 98%, mantenga las medidas de bioseguridad, el lavado de manos, el uso de la mascarilla en sitios con mucha aglomeración de personas, así como el distanciamiento social. Por su parte, el coordinador de Vigilancia de la Salud, Raúl Barahona, informó sobre el reporte de 20.396 casos de dengue en el país. Hasta la semana epidemiológica 39 tenemos reportados 20.396 casos de dengue, de los cuales 20.035 son casos de dengue con signos y sin signos de alarma y 361 son casos de dengue grave. Las regiones más afectadas son Atlántida, Colón, El Paraíso, Choluteca, Metropolitana de San Pedro Sula, Cortés, Metropolitana del Distrito Central, Olancho y Lloro. Tenemos reportados 7 fallecimientos confirmados hasta la fecha. Continuamos siempre con todas las acciones de control vectorial, estamos priorizando las áreas de albergue y las áreas que han sido dañadas principalmente por esas tormentas tropicales. A la población siempre se le recuerda tomar todas las medidas necesarias, el lavado correcto de fila y barriles, tapar y eliminar todo recipiente que acumule agua, aceptar a las brigadas de aplicación de BTI y fumigación que estarán llegando a sus hogares. Y siempre la parte clínica, tenemos que recordar que ante cualquier inicio de fiebre, malestar general, dolor de cabeza, dolor retroocular, dolor en las articulaciones, acudir al establecimiento de salud más cercano. En resolución de audiencia inicial, un juez de letras con jurisdicción nacional dictó auto formal procesamiento con medidas de prisión preventiva a Juan Ramón Mata Valdurraga por la presunta comisión de delitos de lavado de activos agravados y permanecerá pues recluido en el primer batallón de infantería. Así nos detalla el portavoz del Poder Judicial, Carlos Silva. En efecto, el Juzgado de Letras, con competencia nacional en materia penal, ha desarrollado audiencia inicial para Juan Ramón Mata Valdurraga, a quien en un inicio el ente acusador del Estado lo acusó del delito de lavado de activos. En esta audiencia inicial se modificó la acusación por el delito de lavado de activos agravado. En tal sentido, el juez de letras con competencia territorial nacional, luego de haber valorado la prueba evacuada en esta audiencia inicial, ha dictado auto de formal procesamiento para el señor Mata Valdurraga y le ha impuesto además la medida de la prisión preventiva. Esa prisión preventiva deberá cumplirse en el primer batallón de infantería de las Fuerzas Armadas de Honduras. En tal sentido, lo que indica el Código Penal acerca del delito de lavado de activos es que tiene que aumentarse en un cuarto cuando se trate de lavado de activos agravado. Hay que hacer referencia que esto tiene que ver cuando los bienes o activos procedan de delitos relativos al tráfico de drogas, terrorismo, extorsión o delitos de explotación sexual, lo cual se habría presentado por parte del ente acusador del Estado. Es así que en la resolución de esta audiencia inicial, el juez de letras con competencia territorial nacional en materia penal dictó auto de formal procesamiento con la medida de la prisión preventiva para Juan Ramón Mata Valdurraga por el delito de lavado de activos agravado. Le damos a conocer sobre los detalles de la operación realizada en Guaymaca, Francisco Morazán, en la zona afectada por la tala ilegal del bosque a través del portavoz de las Fuerzas Armadas de Honduras, el teniente José Cuello. Fuerzas Armadas de Honduras, a través de operaciones interinstitucionales en coordinación con el Instituto de Conservación Forestal, la Procuraduría de la República y la Fiscalía del Medio Ambiente,
dirección del C9 de Protección, Conservación y Manejo de los Ecosistemas y Ambientes de las Fuerzas Armadas, han realizado una operación exitosa en el sector de Guaymaca, Francisco Morazán, donde aseguraron 2 vehículos de carga pesada tipo furgones y un total de 300 trozas de madera de pino que estaban cortadas, listas para trasladarlas de este sector. En esta operación, al momento de entrar a la zona, varios individuos que vieron la presencia militar salieron huyendo en vista que estaban realizando acciones ilícitas de descombros y tala ilegal sin los permisos correspondientes. Estas son fuertes operaciones que han realizado nuestras Fuerzas Armadas en protección a los bosques, al manejo de los ecosistemas y ambiente y protegiendo los bosques y las zonas que se han encomendado a través de los batallones verdes como una misión constitucional a través de las Fuerzas Armadas. El Ministerio Público ejecuta acusaciones, allanamientos y capturas sobre los hechos que han rodeado la muerte violenta de la fiscal de Nacaome Valle, Karen Gabriela Almendares Herrera. De acuerdo al Ministerio Público, ya presentaron requerimiento fiscal y operativizó el caso de 2 personas a quienes se les atribuye la autoría intelectual y material del crimen. En consecuencia, pues se ejecutarán allanamientos en domicilios en los departamentos de Valle, Choluteca, El Paraíso y Francisco Morazán. Ha presentado la Fiscalía Especial de Delitos contra la Vida en conjunto con la Dirección Policial de Investigaciones. Está operativizándose en 6 sectores del país. 3 puntos son en el departamento de Choluteca, 1 punto en la ciudad capital, otro punto en Nacaome Valle y además 1 en Daniel Paraíso. De estos 6 allanamientos, registros e inspecciones, a esta hora se reporta la captura del fiscal Isaí Campos, esposo de la víctima y a quien se le supone responsable del delito de femicidio. Hay otro implicado en el caso, un presunto autor material, sobrino del fiscal considerado autor intelectual del crimen. La operación está en pleno desarrollo. Tras el requerimiento fiscal, los allanamientos, las inspecciones, los registros y las capturas, el Ministerio Público espera lograr en los tribunales de justicia los castigos contra los implicados en este lamentable hecho en el que perdió la vida una miembro del Ministerio Público. El alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras, ha manifestado que el próximo sábado se estarán realizando las bodas de Canaán, donde al menos 700 parejas entrelazarán sus vidas. Las lluvias han quedado atrás y hay un nuevo amanecer para nosotros en la costa norte. Pero la buena noticia es que viene una lluvia de bendición para San Pedro Sula. Y es que este sábado, 15 de octubre, en el auditorio de La Cosecha, tenemos la celebración de las bodas de Canaán. A las 3 de la tarde, 720 parejas estarán uniéndose en el sagrado vínculo del matrimonio. Quiero aprovechar para invitarles a todos ustedes a que acompañemos a todas las parejas en las bodas de Canaán. Una bendición enorme para nuestra ciudad, porque los puentes, las carreteras y los edificios no son la fortaleza de una ciudad, es la familia, es la unidad en el matrimonio que hace fuerte nuestra sociedad. Los esperamos en las bodas de Canaán este sábado, 15 de octubre, 3 de la tarde, auditorio de La Cosecha. A continuación le presentamos un resumen de las noticias internacionales. Una trágica noticia en Argentina que dejó luto y dolor a la Federación Mexicana de Caza luego de que Mario Alberto Canales Najar, presidente de dicha organización, perdiera la vida al ser atacado por un búfalo. El lamentable suceso ocurrió en Punta Caballo, ubicado en el sector conocido como Costa Uruguay Sur, cuando el amante y defensor de la caza responsable acudió junto a un grupo de amigos para realizar actividades supuestamente relacionadas a la caza deportiva por un costo de $500, sin imaginarse que este le costaría la vida.
Salió a la luz pública pues el video que muestra el momento exacto en donde Najar fue atacado por el enorme animal de más de 1000 kilos de peso. Se conoció que el cazador atacó con un rifle calibre 458 al búfalo y en respuesta del ataque el animal enfurecido embistió varias veces con sus cuernos a Mario Najar, provocándole diferentes fracturas costales y en el esternón. Familiares de la víctima de 64 años de edad viajaron desde México a Argentina y dispusieron la cremación del cuerpo. Un difícil panorama enfrenta el presidente de Perú, Pedro Castillo, quien por su parte es acusado de varios delitos, entre ellos supuestamente liderar una organización criminal, tráfico de influencias agravadas y presuntos cómplices de colusión. He convocado a esta conferencia de prensa para hacer de conocimiento a la comunidad internacional y a la comunidad nacional de que el día de hoy, en horas de la mañana, se ha iniciado la ejecución de una nueva modalidad de golpe de Estado en el Perú. Un golpe de Estado con libretos creados, utilizando al Ministerio Público políticamente y hacer creer al país de que mi persona lidera una red criminal, a la cual la rechazo rotundamente. Nunca se ha visto en la historia del país donde en forma simultánea se allanen los domicilios de funcionarios, de congresistas y ex trabajadores del gobierno, haciendo creer y con falsas informaciones para que el Perú y la comunidad crea que estamos enlodados o quieran legitimar actos de corrupción, quieran legitimar una red criminal. No les importa la dignidad de las personas, no les importa el respeto a las familias, y por eso, como jefe de Estado, debo decirle de que nos vamos a mantener de pie, nos vamos a mantener firmes a pesar de esta persecución política. La denuncia contra el presidente peruano la interpuso la fiscal de la Nación Sudamericana, Patricia Benavides, y se deriva de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, órgano que decidirá si el proceso avanza y si lo hace, podría culminar, entre otros pedidos de vacancia, mecanismos para disponer a los mandatarios, y Castillo salió liberado de 2. Sigue la pelea por cada voto en Brasil. El vencedor de la primera vuelta, Lula Inácio da Silva, recorrió pues las favelas del Río de Janeiro y prometió pues acabar con la miseria. Mientras tanto, Bolsonaro pues busca los votos de los católicos en São Paulo, que según los sondeos apoyan un 60% a Lula da Silva. En Brasil, los candidatos que disputan la segunda vuelta presidencial aprovecharon el festejo nacional para hacer campaña e intentar captar votos para el balotaje que tendrá lugar el 30 de octubre. Luis Ignacio Lula da Silva, quien ganó la primera vuelta, quiere aumentar los apoyos en el estado del Río de Janeiro. Por su parte, Bolsonaro se trasladó al estado de São Paulo para buscar votos entre la comunidad católica, en la que según los sondeos Lula cuenta con el respaldo del 60%. Cientos de personas han sido evacuadas y miles están sin electricidad en el sureste de Australia. Las autoridades de Australia han emitido una alerta de inundaciones para los habitantes del sureste de la ciudad. Cientos de personas que ya han sido evacuadas de sus hogares y miles están sin electricidad tras las fuertes lluvias que afectan los estados Nueva Gales y el sur y Victoria son los más afectados por las fuertes lluvias. En la isla de Tasmania, los niveles de agua también aumentaron de forma exponencial.
La tormenta tropical Julia toca tierras mexicanas y al menos una persona ha fallecido por la tormenta que ha provocado inundaciones y pérdidas materiales. La tormenta tropical Julia ha tocado tierras mexicanas provocando inundaciones, pérdidas materiales y al menos una víctima mortal en la ciudad costera de Acapulco. Miembros del ejército ayudan en las labores de limpieza. El Salvador y Guatemala han sido los países más afectados por Julia. Julia produjo la muerte de al menos 25 personas en Centroamérica el pasado lunes, siendo El Salvador y Guatemala los países más afectados. Hasta aquí la información por el día de hoy. Como siempre, agradecemos su fiel sintonía y no se despegue de la programación de Avance.